Profesor, compañeros, reciban mi cordial saludo. En esta oportunidad, mi grupo y yo vamos a hablar sobre la estructura del sistema educativo. Mi grupo está conformado por Olano Bringas, Luis Miguel, Alcalde Rojas, José Elvis, Ramírez Hurtado, Wilmer, Alarcón y Drogo, Nilton Jonathan y mi persona, Ochoa Cruzado, José Natividad. Bueno, tenemos como primer capítulo las disposiciones generales. Aquí tenemos el artículo 25, el cual es las características del sistema educativo. Nos dice pues que el sistema educativo peruano es integrador y flexible, porque digamos que abarca y articula todos sus elementos y permite pues a los usuarios de esa manera organizar su trayectoria educativa. Tenemos que tener en cuenta que se adecúa a las necesidades y exigencias de la diversidad del país. La estructura de este sistema educativo, pues por lo tanto, responde a los principios y objetivos de la educación, ya que se organiza también en etapas, niveles, modalidades, siglos y programas. Tenemos el artículo 26, la articulación y coordinación del sistema educativo. Pues nos dice que el sistema educativo articula sus componentes pues para que toda persona tenga la misma oportunidad de alcanzar un mayor nivel de aprendizaje. Pues de esa manera mantiene relaciones con entidades del Estado, de la sociedad, de la empresa e incluso hasta de los medios de educación, pues con el objetivo siempre de asegurar que el aprendizaje sea pertinente e integral y de esa manera pues potenciar lo que viene a ser el servicio educativo. Los medios para asegurar la trayectoria de los estudiantes son la certificación, la convalidación, la subsanación, las pruebas de ubicar y cualquier, otro tipo de evaluación del aprendizaje realizado dentro o incluso hasta fuera de las instituciones del sistema educativo. Como segundo medio tenemos las complementariedades que amplíen las especialidades profesionales de las personas, ya que como sabemos pues también los organismos del sistema nacional brindan muchas facilidades para que las personas pues potencien de muchas maneras su profesión o la manera en que ellos laboren. Tenemos también el artículo 27 que nos dice que la educación a distancia es una modalidad del sistema educativo que siempre está caracterizada por interacción simultánea o diferida entre los actores del proceso educativo. De esta manera, pues, esta está facilitada por los medios tecnológicos que propician el aprendizaje autónomo. Es aplicable a todas las etapas del sistema educativo de acuerdo con la normatividad de la materia. Tenemos que tener en cuenta que esta modalidad pues tiene como objetivo complementar, reforzar o reemplazar la educación presencial, pero siempre atendiendo las necesidades y requerimientos de las personas, ya que como sabemos la educación a distancia es un factor que en los últimos años ha estado tomando mucha fuerza y mucha importancia en diversas instituciones educativas. El artículo 28 son las etapas, niveles, modalidades, siglos y programas. Pues como sabemos, el sistema educativo se organiza en las etapas, niveles, modalidad, siglos y programas. En las etapas nos dice que pues estas son periodos progresivos en que se divide el sistema educativo. Se estructuran y desarrollan en función de las necesidades de los aprendizajes de los estudiantes. Los niveles nos dice que son periodos graduales del proceso educativo articulados dentro de las etapas educativas. La modalidad nos dice que son alternativas de atención educativa que se organizan en función de las características específicas de las personas a quienes se destina este servicio, siempre con carácter educativo. Los siglos. Pues los siglos son programas educativos que se desarrollan en función de logros de aprendizajes. Y finalmente los programas nos dice que son conjuntos de acciones cuya finalidad pues siempre va a ser atender las demandas y responder las expectativas de las personas. En el artículo 29 tenemos lo que viene a ser las etapas del sistema educativo. Pues tenemos que tener en cuenta que el sistema educativo comprende las siguientes etapas: la educación básica y la educación superior.
en la educación básica está destinada a favorecer el desarrollo integral del estudiante, el despliegue de sus potencialidades y el desarrollo siempre de sus capacidades, de sus conocimientos, de sus actitudes y también de sus valores fundamentales, pues que una persona debe poseer para actuar de manera educada, de manera adecuada y eficaz en los diversos entornos o ámbitos sociales. Tiene un carácter inclusivo, pues que atiende a las demandas de las personas con necesidades educativas especiales o incluso con dificultades de aprendizaje. La educación superior, en cambio, está destinada a la investigación, la creación y difusión de conocimientos, a la proyección de la comunidad y también al logro de las competencias profesionales pero de alto nivel, de acuerdo con la demanda y la necesidad del desarrollo sostenible del país. En el artículo 30 tenemos la evaluación del alumno. Nos dice que la evaluación del alumno es un proceso permanente de comunicación y reflexión sobre los procesos y resultados siempre de su aprendizaje, ya que es formativa o integral porque se orienta a mejorar esos procesos y se ajusta de alguna manera a las características y las necesidades siempre de los estudiantes. En muchos casos que se requiera, funcionará programas de recuperación, ampliación y nivelación pedagógico, en cuanto a que se veían, desniveles educativos. En ese caso, se ampliarían estos programas que funcionarían de esa manera. En el artículo 31 vienen los objetivos y tenemos 3 objetivos claros. El primero es formar integralmente al educando en los aspectos físico, afectivo y cognitivo para el logro de su identidad personal y social. De esta manera, el estudiante o la persona que reciba la educación va a poder ejercer la ciudadanía y desarrollar las actividades laborales y económicas del país, que de alguna manera le permitan desarrollar una vida y un proceso, de desarrollo. El segundo objetivo va a ser desarrollar las capacidades, los valores y actitudes que permitan al educando aprender a lo largo de su vida. De esta manera, este tipo de factores que al educando va a ir desarrollando le van a permitir, adquirir conocimientos los cuales le van a servir toda su vida. En el tercer objetivo tenemos desarrollar los aprendizajes en los campos de la ciencia, las humanidades, la técnica, la cultura, el arte, la educación física y los deportes, así como aquellos que permitan al educando un buen uso y usufructo de las nuevas tecnologías. Ya que al mejorar en la adquisición de nuevas costumbres o nuevas actitudes en el educando, de esa manera se va a ir adaptando a la nueva realidad, por así decirlo, ya que actualmente se cuentan con muchos factores que quizás muchos estudiantes desconocen, pero de esta manera se va a ir adaptando a estos cambios y a estas actualizaciones que ocurren en la sociedad. Eso ha sido todo de mi exposición. Gracias, profesor. Bueno, profesor, continuaré con la exposición. En el artículo 32 encontramos la organización, donde nos dice que la educación básica es obligatoria. Y bueno, cuando la imparte la educación el Estado, tiene que ser gratuita, ya que va a satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje tanto en niños, en jóvenes y en adultos, porque va a considerar las características individuales y socioculturales de los estudiantes. En la organización también encontramos 3 tipos de educación: educación básica regular, en donde mayormente hemos estudiado nosotros a nuestra edad correspondiente; la educación básica alternativa, donde quizás algunos se retiraron o por falta económica no pudieron continuar sus estudios, pero pueden realizarlo después a una edad mayor. Y también la educación básica especial, donde necesita unos cuidados especiales, tanto pueden ser para personas que tengan alguna discapacidad. En el artículo 33, el currículo de la educación básica. Bueno, el currículo de la educación básica tiene que ser abierta, flexible, integradora y también diversificadora.
ya que va a sustentar los principios y los fines de la educación de una nación, en la cual estamos hablando de nuestra nación, que es la nación peruana. Entonces va a hablar los principios y fines de la educación peruana. En el artículo 34 encontramos las características del currículo, ya que algunas características del currículo es que es valorativo, también responde al desarrollo armonioso e integral de los estudiantes y también crea actitudes positivas de convivencia social, donde va a enseñar a los estudiantes la sociedad y también cómo ejercer su responsabilidad como ciudadanos. En el artículo 35 encontramos la culminación de la educación básica. La culminación satisfactoria de la educación básica en cualquiera de sus modalidades y programas va a dar el derecho al diplomado, un diploma, un reconocimiento a los egresados, ya tanto sea en un área técnica que vaya a habilitar el estudiante para que él pueda entrar al mercado laboral y también lo faculte para que acceda a una institución o a un nivel superior. Entramos al artículo 36, la educación básica regular. En la educación básica regular es la modalidad que elabora los niveles de educación inicial, la educación primaria y también la educación secundaria. Está dirigido a los niños, a los adolescentes que pasan oportunamente por el proceso educativo de acuerdo con su evolución física, afectiva, cognitiva, desde el momento de su nacimiento. Ya sabemos que todos nosotros pasamos por etapas para llegar a ser profesionales, ¿no? Para continuar con nuestra educación, más claro, el nivel de educación inicial, el nivel primario, el nivel secundario. Terminando estos tres niveles, podemos presentarse a una educación superior. En el artículo 37, la educación básica alternativa. La educación básica alternativa es una modalidad que tiene los mismos objetivos y calidad equivalente a la educación básica regular, porque va a enfatizar la preparación para el trabajo y el desarrollo de la capacidad empresarial. Entonces, acá vamos a encontrar mayormente la alfabetización, porque va a estar comprendida en la educación básica alternativa. También la educación básica alternativa responde a tres necesidades. Una, que los jóvenes y los adultos que no tuvieron acceso a la educación regular o no pudieron culminarla, ¿no? Otra, que los niños y los adolescentes que no insertaron oportunamente a la educación básica regular o como les dije, tal vez abandonaron por X razones, eh, les va a impedir continuar sus estudios regulares. Y otra alternativa es que los estudiantes que necesitan compatibilizar el estudio y el trabajo. Acá, como les dije, mayormente son personas que no pudieron culminar tal vez en la educación básica regular, pero tienen una oportunidad en la educación básica alternativa para que puedan terminar sus estudios. Ya puede ser en lo que es primaria y secundaria, porque en estos casos sí se da. Como ejemplo, podría poner acá los colegios Nuestra Señora de la Asunción y el Colegio Nacional Toribio Casanova, que manejan también con la educación básica alternativa, más conocida como EVA. Bien, continuando con la exposición sobre el título 3 de la Ley General de la Educación, mi persona les hablará acerca del artículo 38, que es la alfabetización. Nos señala que tiene como fin el autodesarrollo y el despliegue de capacidades de lectoescritura y de cálculos matemáticos en las personas que no accedieron oportunamente a la educación básica. Hay oportunidades para todos, se puede decir, ¿no? También nos señala que se desarrolla según los requerimientos de cada lugar en todas las lenguas originarias del país. Está presente en todo el Perú, ¿no? Por otra parte, nos dice que el objetivo del Estado es erradicar el analfabetismo. Entonces ustedes se preguntarán, ¿quién es una persona analfabeta? Es aquella que no sabe leer ni escribir, se podría decir, ¿no? También tenemos el artículo 38.
educación básica especial. Nos dice que la educación básica especial tiene un enfoque inclusivo y atiende a personas con necesidades educativas especiales con el fin de considerado o se ha considerado en esta ley, ¿no?, tres fines muy importantes, ¿no? El primero tenemos conseguir su integración en la vida comunitaria. También que participen en la sociedad, que sean partícipes, porque como bien sabemos, todas las personas debemos tener los mismos derechos y las mismas oportunidades. También nos dice que se promueve su inclusión en aulas regulares, que tengan este derecho a la educación también, ¿no? Porque son personas al igual que todos nosotros. Capítulo 3. La educación técnico-productiva. En el artículo 40 nos habla acerca de su definición y finalidad. Nos dice que la educación técnico-productiva es una forma de educación orientada a la adquisición de competencias laborales y empresariales en una perspectiva de desarrollo sostenible y competitivo. Se busca profesionales y estudiantes que tengan las cualidades necesarias para competir en un mercado hoy en día, ¿no? En el artículo 41 nos habla acerca de sus objetivos y uno de ellos es desarrollar competencias laborales, como ya les venía mencionando, ¿no? Otro de los objetivos es motivar y preparar a los estudiantes para aplicar lo aprendido. La motivación es otro factor o otro objetivo importante, ¿no?, en la educación técnico-productiva. En el artículo 42 nos habla acerca de su organización. Tenemos al ciclo básico, que aquí se realizan las cosas más primarias, se puede decir, las cosas más más básicas, como su mismo nombre lo dice, ¿no? En el ciclo medio ya tenemos a una educación más compleja, más amplia, se puede decir también, ¿no? Artículo 43. Políticas y estrategias. Nos señala que para definir las políticas y estrategias de la educación técnico-productiva, el Ministerio de Educación y las autoridades regionales y locales deben coordinar con el Ministerio de Trabajo. Acá es fundamental un trabajo en equipo, un trabajo en conjunto entre las diversas autoridades para lograr sacar el máximo provecho, ¿no? También tenemos al artículo 45, que nos habla acerca de los centros de educación técnico-productiva. Acá nos señala que estos centros de educación, ¿no?, ofrecen servicios educativos en los ciclos para los que obtengan autorización y expiden las certificaciones y títulos técnicos correspondientes. Bueno, profesor, continuando con la exposición, bueno, a mí me ha tocado lo que es el capítulo 5, a lo que significa la educación, ¿no?, en la educación superior, ¿no? No menciona, ¿no?, en la educación superior, que es la segunda etapa del sistema educativo que consolida una formación integral de las personas, produce un conocimiento, desarrolla una investigación e innova una forma profesional más alta de especialización y perfeccionamiento en todos los campos del saber, del arte, la cultura, la ciencia y la tecnología, a fin de cubrir las demandas de la sociedad y contribuir al desarrollo de la sostenibilidad del país y del centro educativo donde se genera.
Para acceder a esta educación superior, se requiere haber continuado los estudios correspondientes a la educación básica, con el fin de garantizar a los usuarios del sistema la posibilidad de acceder a óptimos niveles de profesionalización y perfeccionamiento. Las instituciones que imparten educación superior establecen entre sí mecanismos de coordinación que les permitan la subsanación y convalidación de estudios. Las instituciones universales, así como los institutos, escuelas y otros centros que imparten educación superior, pueden ser públicos o privados y se rigen por una ley específica, adecuándose a la educación misma del mismo estado donde pertenece. Es así que nos conlleva a tener una educación de calidad, gracias a una finalidad, ¿no?, de requerimientos específicos, de innovación, de un perfeccionamiento en la cultura de donde uno radica. También se basa en la contribución de un desarrollo de sostenibilidad, donde el educando llega a ser la parte fundamental dentro de este centro de estudio que es de educación superior. Bueno, profesor, esa ha sido mi participación de acuerdo al capítulo 5 sobre la educación superior. Continúa mi compañero. Reciban todo mi cordial saludo. Mi nombre es Nilton Alarcón Hidrogo y voy a continuar con la exposición sobre estas leyes basándome en el artículo 56 en adelante. En este artículo se centra mayormente en el profesor, la cual nos dice que es un agente fundamental en el proceso educativo, enseñanza-aprendizaje, y tiene como misión contribuir de una manera eficaz en la formación integral de los estudiantes. Para ello, al docente le corresponde planificar, desarrollar y evaluar actividades que estén, digamos, acorde con las normas de la institución que están integrados. Es decir, el docente debe trabajar en el marco del respeto de las normas institucionales en la comunidad educativa que integra. Como siguiente aspecto nos dice que el docente debe participar en la comunidad educativa tanto como en otras instancias. Esto a fin de contribuir al desarrollo del proyecto educativo institucional, así también como en el proyecto educativo local, nacional y regional. Como siguiente aspecto nos dice también que el docente debe percibir remuneraciones justas y adecuadas y también las bonificaciones establecidas por la ley. Como siguiente aspecto nos dice que el docente debe participar en los programas de capacitación y actualización profesional, las cuales dichos programas están promovidos y es la obligación de ejercer el Estado. Como siguiente aspecto nos dice que también se debe recibir incentivos y honores registrados según el escalafón magisterial, ya sea por su buen desempeño profesional o por sus aportes de innovación educativa. Continuando con lo que le corresponde a los docentes, también nos dice que debe integrar libremente tanto en sindicatos, así también como en asociaciones de naturaleza profesional pedagógica. Ahora sí, pasamos al siguiente artículo, y este artículo mayormente se centra en la carrera pública magisterial. Es decir, el profesor en las instituciones del Estado se desarrolla profesionalmente en un marco público, en la cual
está comprometido según un escalafón, es decir, según el nivel de grado, ya sea bachiller, licenciado, magíster, doctorado, entre otros. Acá nos dice que el ingreso a la carrera se realiza mediante un concurso público y que el ascenso y la permanencia se da mediante un sistema de evaluación, la cual rige varios criterios de formación, de calidad de desempeño, de reconocimiento de méritos y la experiencia. Y esta misma evaluación nos dice que se realiza descentralizada, es decir, se puede realizar en las diferentes regiones del Perú, ya sea en Cajamarca, digamos en Junín, en todos los departamentos del Perú. Continuando con el siguiente artículo, el artículo 58, nos habla sobre los requisitos para el ejercicio del profesorado. Acá nos dice que en la educación básica el requisito indispensable es el título pedagógico y sin este título no podemos desempeñar o ejercer la carrera docente. Y los profesionales con títulos distintos, digamos, ejercen la docencia siempre y cuando desempeñen áreas afines a su especialidad, es decir, desempeñan áreas asociadas, ligadas a la especialidad o al título obtenido según su formación profesional. En el artículo 56 nos habla sobre las áreas del desempeño del profesor. Las áreas de desempeño laboral del profesor son la docencia, la administración y la investigación. En el artículo 60 nos habla sobre programas de formación y capacitación permanente. Acá nos dice que el Estado debe garantizar y promover el funcionamiento de los programas de formación y capacitación permanente, vinculando su formación docente en un, digamos, en un contexto actualizado. Y este programa debe estar articulado con las instituciones de educación superior. Por lo tanto, el Estado está obligado a procurar medios adecuados para asegurar una efectiva, eficiente participación de todos los docentes a dichos programas. Ahora sí, en el artículo 61 nos habla sobre el régimen laboral del profesor en la educación privada. Acá nos dice que el profesor que trabaja en las instituciones educativas privadas se rige por lo establecido en el régimen laboral de actividad privada. Y si este docente, digamos, quiere pasarse al servicio del Estado, puede incorporarse, siempre y cuando haga un previo cumplimiento de los requisitos por la ley. Requisitos establecidos por la ley. Ahora sí, pasamos al último artículo de la ley que está centrada en el personal administrativo. Nos dice que el personal administrativo de las instituciones educativas públicas coopera para la creación de un ambiente favorable para el aprendizaje y se desempeña en diferentes instancias de gestión institucional, local, regional y nacional, en funciones de apoyo a la gestión educativa. Es decir, ejerce funciones de carácter profesional, técnico y auxiliar. Para ello, a este personal administrativo le corresponde, digamos, una formación especializada para el ejercicio del cargo, es decir, para desempeñarse en el cargo que va a ejercer
o se va a desempeñar dicho personal administrativo. También le corresponde una remuneración adecuada a su responsabilidad o a su actividad que desempeña. Y por último, nos habla que este personal administrativo le corresponde la inclusión en la carrera pública correspondiente. Bueno, eso es todo con respecto a la exposición de mi parte y de mi grupo. Bueno, gracias.